Hola colega, qué gusto que me acompañes en tu podcast, en el cual reflexionamos temas relacionados a nuestro gremio de enfermería, ¿verdad? Y si no me conoces, pues bueno, me presento. Mi nombre es Arturo Muñoz, soy licenciado en enfermería, egresado de la Escuela de Enfermería del IMSS aquí en Monterrey, y actualmente estoy estudiando una maestría en docencia. Bueno, el día de hoy yo te quiero preguntar si alguna vez tú te has cuestionado si sabes lo que es la epistemología en enfermería, si te has cuestionado acerca del fundamento de tu actuar profesional, de tus acciones que realizas con tus pacientes diariamente. ¿Te basas en alguna teoría? ¿Conoces las teorías de enfermería? ¿Crees que realmente estén funcionando actualmente? Pues bueno, si alguna vez te has preguntado y te interesa, pues te invito a que te quedes conmigo para reflexionar un artículo recién el año pasado lo acaban de publicar por el doctor Ramiro Altamira Camacho, y precisamente habla de esto, ¿verdad? De la epistemología en cuanto a la evaluación, ¿verdad? Y crítica en cuanto a lo que es las teorías de enfermería. Bueno, entonces si te parece, tráete tu cafecito, tráete tu coquita, tu té y para empezar a reflexionar juntos, ¿sale? Epistemología. La epistemología se deriva de las voces griegas episteme, que significa ciencia, y logos, que significa tratado. Literalmente la epistemología es el tratado de la ciencia. Y esta es entendida como una rama de la filosofía que se interesa sobre los paradigmas, los valores, los métodos y los fundamentos de la ciencia. La epistemología es una disciplina que se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados de las fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posible y del grado de su veracidad. También la enfermería, como una disciplina profesional, tiene que ver con la existencia de un cuerpo propio de conocimiento de naturaleza aplicable que suministre las plataformas teóricas de la práctica, de manera tal que este conocimiento pueda ser comunicado, examinado y difundido. La construcción de cualquier profesión conlleva el desarrollo de un cuerpo específico de conocimientos. Enfermería carecía de este cuerpo específico de conocimientos, de tal manera que se tuvo que adaptar a teorías de otras disciplinas como la medicina, la psicología y la sociología para basarse su práctica. Sí, es verdad que anteriormente nuestro actuar estaba fundamentado en teorías de medicina, de psicología o de sociología. Sin embargo, hoy, en la actualidad, pues nuestro actuar o nuestras acciones ya tienen una base, ya tienen un fundamento científico, ¿verdad? Desde que Florence, ella descubrió con su teoría del entorno que los soldados morían porque pues estaba muy sucio, no había una limpieza, y ella empezó a hacer una limpieza en todo el entorno alrededor de donde estaban ellos, cambiar sábanas, tener limpio, abrir ventanas, que circular el aire, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones. Ella se dio cuenta que obviamente la incidencia o tasa de mortalidad disminuyó, había una gran cantidad de heridas que no se infectaban, ¿verdad? Y gracias a eso, desde ese entonces, las distintas teoristas y sus modelos nos han ayudado a contribuir a nuestro actuar diario, ¿verdad? Hoy no podemos concebir el hecho de aplicar una inyección o realizar una curación sin que tenga una fundamentación científica, ¿verdad? Y precisamente en este documento el doctor Ramiro, ¿verdad? Él nos comenta que este propio conocimiento científico de enfermería, pues obviamente tiene un origen, tiene una base, tiene un desarrollo, y también nos comenta que tiene un cierto impacto, ¿verdad? Hay tres aspectos muy importantes, como lo que es la cultura, como lo que es la filosofía y por supuesto lo que es la ciencia. Y precisamente esta ciencia es lo que estaba comentándoles ahorita, que enfermería en la actualidad ya tiene su propio
cuerpo de conocimientos, ¿verdad? Los cuales están expresados pues en teorías y sus modelos. Actualmente enfermería pues tiene su propio cuerpo de conocimientos, los cuales pues están expresados precisamente en las teorías y los modelos, pues en los cuales se va a especificar lo que son las definiciones, lo que son conceptos de enfermería, lo que es su práctica, los principios, ¿verdad?, que forma la base para nuestra práctica que hoy por hoy pues estamos realizando. Pero para que enfermería llegara a lo que es hoy catalogada como una profesión no fue nada fácil. Sí, tuvieron que pasar muchos años, aproximadamente 100 años desde que Florence Nightingale, ¿verdad?, ella tenía su propia idea, su propio concepto de que enfermería era diferente a lo que es la medicina. Gracias a que Florence Nightingale a mediados del siglo XIX más o menos expresó su firme convicción de que la ciencia de enfermería pues era diferente a la ciencia médica, ya que nosotros pues nos dedicábamos a la ciencia pero del cuidado, ¿verdad? Eso, y aparte al desarrollo de múltiples teorías, ¿verdad?, es lo que ha contribuido a que esto evolucione rápidamente. Las teorías y los modelos nacen para definir prácticamente qué es la enfermería o quiénes son los enfermeros, qué es lo que hacen y por qué hacen de esa manera las cosas. De ahí tenemos desde Florence Nightingale con su teoría del entorno, a Roy con sus efectos deseables, a Peplau con su interacción enfermera-paciente, Allen con su promoción de la salud, Roger con su ser humano unitario, a Watson con su cultura para su autocuidado, y entre otras muchas, ¿verdad? Sin duda tenemos una gran variedad de científicas en las cuales podemos nosotros basar nuestro autocuidado. ¿Y cómo se ha ido construyendo este saber científico lo que es en enfermería? Pues como les comentaba hace un momento, no ha sido fácil, ha sido un proceso largo, ¿verdad?, a pasar de los años, en el cual principalmente pues se asignaba, ¿verdad?, o inicialmente se asignaba a una persona de la familia para que cuidara al papá, para que cuidara a los abuelitos, sin ninguna formación académica, simple y sencillamente porque pues a lo mejor era la que tenía mejor carácter, o a lo mejor era la que tenía mejor don de palabra. Entonces se asignaba específicamente a alguien a la familia. De ahí brinca a lo que es el cuidado vocacional. Después quienes se encargaban de esta labor pues eran las órdenes religiosas, ¿verdad? Veíamos que se encargaban de cuidar a este tipo de enfermos o de pacientes. Esto va avanzando de acuerdo a las necesidades y vemos que ya no solamente las religiosas se encargaban de esta labor, sino que ya eran otro tipo de personas, inclusive no solamente mujeres, sino también hombres, y se ve la necesidad de hacerlo ya como un oficio, posteriormente como una profesión. Es cuando se integran lo que son todas las teorías, lo que son los modelos, a lo que actualmente conocemos como ya una profesión, una disciplina científica, ¿verdad?, como una ciencia. En cuanto a su desarrollo práctico, como lo mencionaba ahorita, pues obviamente inició como un conocimiento empírico, ¿verdad?, sin ninguna fundamentación científica. Se realizaban las cosas de acuerdo a lo que creía, a como yo pensaba que estaba bien, ¿verdad? Sin embargo, esto con el paso del tiempo, pues nos damos cuenta que hay necesidades en la cual era necesario que hubiese una formación, que hubiese un lugar en específico donde se enseñaran a hacer cierto tipo de acciones como curaciones, como inyecciones, y empieza lo que es la etapa del currículum, ¿verdad? De ahí brinca a lo que es la etapa de la investigación, la cual en esta etapa pues científicas empiezan a estudiar y empiezan a crear lo que son sus teorías y lo que son sus modelos, ¿verdad? De aquí brincamos a lo que es la etapa de educación superior. En esta etapa pues obviamente ya se ve la necesidad de crear especializaciones o subespecializaciones para poder dar una atención de calidad. Una enfermera especial para niños, la pediatría, una enfermera que sea específicamente para los quirófanos, quirúrgica, y así, cada una de ellas se empezó a especializar
a dividir de acuerdo al área en específico que se requería, ¿verdad? Brinca a maestrías, brinca a lo que son doctorados y posteriormente a lo que es la etapa de la teoría, ¿verdad? Que es la que tenemos ahorita. Obviamente esta etapa de la teoría y la etapa de la investigación pues es lo que crea lo que es la ciencia de enfermería, ¿verdad? Como tal la vemos en la actualidad. Precisamente este crecimiento profesional de enfermería que ha estado viéndose últimamente es el que nos invita en esta literatura el doctor Ramiro Altamira, que no nos estanquemos, ¿verdad? Que no tengamos miedo a romper esos paradigmas, a reestructurar nuestro conocimiento, ¿verdad? Él nos dice en esta literatura que el conocimiento no es estático, que el conocimiento es cambiante de acuerdo a las experiencias que estamos viviendo día con día, ¿verdad? Y que es lo que va formando pues un nuevo conocimiento, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos visto en nuestras unidades donde trabajamos o laboramos que estamos acostumbrados a hacer cierta actividad por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces llega alguien más nuevo con una nueva ideología, con una nueva forma de trabajar, obviamente con base científica, actualizado, y nosotros como que en primera instancia rechazamos, ¿verdad? ¿Por qué alguien más joven va a venir a enseñarme? Y hay que tratar de romper esa idea, ¿verdad? De que si está bien, lo tengo que seguir haciendo. No, esto es enriquecedor para nuestra profesión, ¿verdad? Precisamente esta es la necesidad de este artículo, el estar valorando las teorías que tenemos actualmente, ¿verdad? Él nos recomienda algunos aspectos, ¿verdad?, que tenemos que ver en ese tipo de teorías, ser un poquito más críticos, más analíticos a la forma de cómo llevarlo a cabo. Y nos muestra ciertos aspectos como lo que son el origen del conocimiento, ¿verdad? De dónde proviene esta teoría, todavía es funcional en el tiempo actual en el que estoy, la naturaleza del conocimiento, qué características tiene este tipo de teoría, los límites, dónde sí se puede aplicar y dónde no se puede aplicar, la justificación del conocimiento, qué criterios debe de cumplir para que se pueda llevar a cabo y la relación que existe entre el sujeto y lo que es el objeto, ¿verdad? La naturaleza de esa relación, cómo se lleva a cabo. Entonces, a lo largo de la historia, ¿verdad? Es lo que nos recomienda él, que no tengamos ese miedo a romper esos paradigmas, ¿verdad? Nos invita a lo que es la necesidad de estar validando todo el tiempo lo que estamos realizando, si realmente es todavía actual, si todavía es funcional lo que estamos haciendo. Qué tal que a lo mejor yo me doy cuenta con mi práctica diaria que a lo mejor con la teoría de Virginia Henderson y sus 14 necesidades, a lo mejor yo descubrí una necesidad más, ¿sí? Gracias a la tecnología, gracias a todos estos avances, yo descubrí una necesidad más. Entonces esa es la idea, ¿verdad? De estar cuestionando, o más bien el estar validando si realmente funciona para mi práctica diaria, ¿verdad? Esta funcionalidad de las teorías que tenemos actualmente, sobre todo por la necesidad de ver alguna incongruencia o algún vacío, ¿verdad? Al momento de aplicar pues este tipo de teoría. El doctor Ramiro también nos menciona que hay 3 fases en lo que es este tipo de evaluación teórica. Nos dice que en la primera fase tendríamos que preguntarnos qué aplicación tiene esa teoría, ¿verdad? En cuanto a su contexto histórico, ¿verdad? De esta teoría en sí, ¿verdad? Si todavía tiene alguna aplicación funcional, ¿verdad? Actualmente. En su segunda fase, pues nos dice que debemos de hacer una revisión objetiva en cuanto a lo que es el contenido de esta teoría, en cuanto a su función, en cuanto a su estructura, la forma como se lleva a cabo, si todavía es funcional. Y ya en su etapa final tendríamos que evaluar, ¿verdad?, el aporte que tiene esta teoría, la forma como se está llevando a cabo, si todavía es funcional. Al hablar de evaluación de teorías de enfermería, no podemos dejar a un lado a un paradigma que define a enfermería en cuanto a su actuar, ¿verdad? En cuanto a su estructura, en cuanto a su disciplina, ¿verdad?
en cuanto a la especificidad de las actividades que realizamos diariamente, ¿verdad? Este viene siendo lo que es el metaparadigma. El metaparadigma, no podemos concebir a lo que es la enfermería sin este metaparadigma. Y este metaparadigma de enfermería pues se define como el primer nivel de especificidad y perspectiva de los cuidados que debemos de tener nosotros, cómo representa la estructura global, ¿verdad?, más abstracta en cuanto a nuestra disciplina. Y este pues tiene 4 aspectos muy importantes: lo que es la persona, que es nuestro objeto de trabajo o de función de actividad, la enfermera, su medio ambiente en el que se desenvuelve, y lo que es la salud, ¿verdad? En cuanto a lo que es la categoría de persona, pues este es el destinatario, ¿verdad?, a quien vamos a dar la atención, nuestros cuidados. Puede ser ya sea individuo, puede ser como familia, como un grupo, inclusive como una comunidad. En el aspecto de la enfermera, pues se refiere a todos los atributos, ¿verdad?, a todas las características y a todas las acciones que debe de cumplir la enfermera, ¿verdad?, al momento que brinde una atención, ¿verdad?, directa pues con el paciente. Lo que es el aspecto de la salud, pues ese es un estado completo de bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Y por supuesto el medio ambiente, tenemos que incluirlo, porque no solamente es trabajar con el paciente o con la familia o la comunidad, sino también influye en gran manera el entorno, ¿verdad?, ya sea para contribuir a la salud o para afectar a ciertas enfermedades. Y este pues es un entorno interno y externo que afecta en nuestros pacientes, incluye todas las condiciones, como les decía ahorita, ya sea positivas o negativas. Y precisamente hablando de estrategias y análisis de evaluación de teorías, hay teóricas, ¿verdad?, que han trabajado y han desarrollado sus actuar, ¿verdad?, en este tipo de estrategias. Una de ellas es Jacqueline Fawcett, ¿verdad?, en el cual trabajó en su análisis y evaluación de la teoría. Ella maneja 2 fases. Una es el análisis, donde hay un origen histórico, un contenido, hay una motivación en cuanto al autor, y lo que es la segunda fase, que es la evaluación. Aquí importa mucho lo que es la contribución, ¿verdad?, a qué va a mejorar, cuál va a ser la importancia, ¿verdad?, de esta teoría, en qué va a mejorar para la enfermería. Una segunda teórica es Chin y Kramer, con su descripción y crítica de la teoría, ¿verdad? Esta teórica, por así decirlo, se puede decir que es la más completa, ¿verdad?, y es la que más se emplea actualmente, y incluye pues 6 componentes. Estos componentes, que son 6, vienen implícitos lo que es el propósito, el concepto, la definición, la relación, la estructura y los supuestos. Como les digo, este es el que se emplea y el más completo, ¿verdad?, de las 3 teóricas que menciona el artículo. Otra de ellas es Millais, ¿verdad?, que ella describe 3 fases: lo que es la descripción, el análisis y la crítica de la teoría. Ella nos comenta que en su descripción incluye lo que son componentes, la estructura y su función, en cuanto a lo que es el cliente, la enfermera, lo que es su entorno, ¿verdad? También nos habla de lo que es el análisis. Aquí vienen implícitos las variables en la formación de lo que es la teoría. Y su tercer fase de Millais viene siendo la crítica. Aquí viene implícito lo que es la relación entre lo que es la estructura y la función de la teoría. Es la utilidad, ¿verdad?, que va a tener. Y bueno, ustedes han de preguntar, ¿y toda esta información en qué me va a ayudar? ¿Y toda esta información cómo la voy a aplicar, verdad? Entonces, pues primero, como el autor nos recomienda, no cerrarnos a lo nuevo, atrevernos a romper paradigmas, a no estancarnos en lo que ya hacemos, porque como siempre lo hemos hecho así, se tiene que seguir haciendo así. Tenemos que estar abiertos a todos los cambios que hay día con día. Si algo nos dejó el COVID es precisamente el
el tener ese alcance de por medio de las redes sociales o por medio del internet, tener ese alcance a entrar a un diplomado, a un curso, a una maestría que nos permita alcanzar nuevos conocimientos, a actualizarnos día con día, ¿verdad? Ante una práctica, ante una actividad, y darle oportunidad a que tengamos ese pensamiento crítico, ¿verdad? El estar siempre abiertos al cambio, no temerle al cambio, redirigir lo que es ese pensamiento y tratar de mejorar día con día, ¿verdad? No estancarnos, sino que poco a poco ir actualizándonos y mejorando. Obviamente esto es de nuestra parte profesionalmente hablando en nuestro área laboral. Sin embargo, que ahora hablando en la parte de docencia, ¿verdad? En lo que nos dedicamos también es el contribuir en los alumnos, el dejar esa semillita plantada, ¿verdad? Que también ellos poco a poco vayan contribuyendo en ese aspecto, el enseñarlos a ser más críticos en cuanto a su opinión, que se cuestionen todo el tiempo si lo que están haciendo lo están haciendo bien, es la forma correcta de hacerlo. No todos los procedimientos son igual para todos los pacientes, ¿verdad? ¿Por qué no? Incitarlos a que investiguen, a que lo que tengan de curiosidad hagan una investigación y que esto pueda avanzar hasta una teoría, ¿por qué no? Entonces, dejar esa semillita a nuestros alumnos, que sean más críticos, que se cuestionen todo lo que realizan y que no se detengan ante el conocimiento, ¿verdad? Que eso es lo más importante y lo que nos incita a la literatura, ¿verdad? A no tener ese miedo al cambio, a no tener ese miedo a redirigir lo que es nuestro conocimiento. Y pues bueno, espero que haya servido este pequeño momento que estuvimos compartiendo en este podcast, hablando un poquito de lo que está las teorías, lo que es algunos conceptos de paradigmas, algunos conceptos de epistemología. Entonces, que esto nos ayude a reflexionar un poquito, ¿verdad? O un mucho, ¿verdad? Acerca de nuestro actuar. Entonces, pues muchas gracias por escucharme, muchas gracias por este momento compartirlo conmigo. Y pues bueno, nos vemos hasta una siguiente ocasión. Bye bye.